Hermanos queridos, buenas tardes. Hoy continuamos con nuestro estudio de Efesios. Ricos en Cristo es como sigue este estudio y hoy vamos a continuar con el capítulo 2. La sección del capítulo 1 hasta el capítulo 3 nos habla de quiénes somos en Cristo. Del capítulo 4 hasta el 6 nos habla en base a lo que somos en Cristo, basado en los capítulos 1 al 3, cómo debemos vivir por el poder del Espíritu Santo. Entonces, seguimos en esta sección viendo quiénes somos en Cristo Jesús, lo que Dios ya ha hecho, la obra terminada de Él y cuánta es la importancia que esto tiene para nosotros que formamos parte de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, lo que quiero hacer es nuevamente, voy a leer los versículos del 1 al 10 del capítulo 2 y le pido que me acompañe con su mirada, tal vez si tiene su Biblia. Lo mejor es que lo lea directamente, pero si no, por favor, simplemente escuche lo que vamos a leer el día de hoy. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para abundar, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloría. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, el- la primera parte, la primera sección de este capítulo, de los versículos 1 al 3, nosotros hemos visto eh, cuán miserable es la posición, separados de Dios, muertos espirituales, la posición de Adán. Cuando vinimos a este mundo, antes de conocer al Señor como nuestro Salvador, estábamos en Adán y estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios y no podíamos hacer otra cosa que los deseos del pecado. Éramos hijos de ira, esclavos de Satanás, esclavos del pecado, y no podíamos hacer otra cosa. Pero Dios nos dio vida y es la primera cosa que leímos en el versículo 1 del capítulo 2. Ahora, mis amados y hermanos, llegamos a el versículo 4 y vamos a estudiar hoy día hasta el 6. Y voy a leerles nuevamente estos versículos. Dice, pero Dios, ¿sí? Aunque teníamos esa posición de muertos espiritualmente, aquí hay algo que cambia todo el sentido y dice, pero Dios, ¿sí? Todo viene oscuro, ¿no? Desde los versículos 1, 2 y 3, estábamos muertos, separados de Él, no queríamos nada con Dios, eh, esclavos del pecado, pero Dios, y eso es muy importante porque es Él el que siempre ha tenido el deseo de que el hombre le conozca tal como Dios es, conozca su misericordia, conozca su gracia a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces, este pero Dios es muy importante porque Él quiere darnos algo que no nos merecemos y eso es su gracia, la vida en Cristo Jesús. Ahora dice que es rico en misericordia, ¿sí? Y aquí habla de una abundancia en misericordia, algo que excede todo lo que podríamos recibir, ¿sí? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿sí? No es porque hayamos sido buenos,
no es que cambió nuestra condición, no es que ahora éramos buenas personas y Dios dijo, y ahora sí, por lo bueno que se han portado, voy a mandar a mi hijo, ¿no? Seguíamos siendo miserables pecadores separados de Él, porque nadie, ni un muerto no puede agradar a Dios, ¿sí? Y eso hemos estado viendo en estas últimas semanas. Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es algo de suma importancia. Nuestra vida es por la obra de Jesucristo cuando Él fue castigado por Dios por nuestros pecados, tomó nuestro lugar, pero Dios aceptó su sacrificio eh, perfecto, el sacrificio del Hijo de Dios, del Cordero que quita el pecado del mundo, dice Juan capítulo 1, versículo 19. ¿Sí? A ver, les voy a revisar bien porque estoy diciendo mal el versículo. Juan capítulo 1 y el versículo 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía de él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y habla acerca del Hijo de Dios que dio su vida, que fue el sacrificio entregado por la humanidad para que Dios y se lleve la gloria de que Él es justo, de que Él castigue el pecado, y que al hacer eso encontró la manera de abrir el camino para que el hombre le conozca, y no solamente le conozca de alguien lejano, sino le haga algo íntimo como un hijo mismo y venga a formar parte de la familia de Dios. Y estamos por esa razón sentados a la diestra del Padre en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿ok? Tenemos esa riqueza, esa unidad con Dios inseparable por la obra de Jesucristo. Ahora, dice aquí, entre paréntesis, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, quiero, mis amados hermanos, irles leyendo poco a poco nuestro folleto de estudio, que les animo que si no lo tienen, que me lo soliciten para poderle entregar, ¿ok? Aquellos hermanos que no viven en el Ecuador, necesito que me escriban para buscar la manera de que tengan este estudio. Los que viven aquí, pues ya pueden contactarme en la página y yo se los envío, ¿ok? Ahora dice aquí, la antigua posición que teníamos en Adán era una posición de desolación. Estábamos sin esperanza. Si usted es creyente, y espero que lo sea para estudiar esto, pero si no, me gustaría que sepa que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos, porque estábamos esclavos del pecado, muertos espiritualmente, y por la obra de Él, Él pagó por nuestros pecados y nos salvó, ¿sí? Ahora, los hermanos de aquí en Cuenca, yo sé, con los que tenemos contacto, que nos vemos, hemos estudiado juntos por muchos años, que les puedo llamar hermanos, ¿sí? Aquellos que no les conozco, no les puedo llamar hermanos, pero aquellos que sí, por lo que hemos visto, por lo que hemos crecido juntos y por lo que el Espíritu Santo ha obrado, sé que puedo llamarles hermanos, ¿ok? Pero quiero que sepamos esto, que antes de nacer de nuevo, estábamos esclavos del pecado, muertos espiritualmente y, como dice aquí, sin esperanza. Sí, sin esperanza es una desolación tremenda, es algo muy triste, pero el problema es que la mayoría de personas no se dan cuenta que están en esa condición. Por esa razón, Dios mandó a su Hijo. Por esa razón, el Espíritu Santo obra para mostrarnos la verdad, y la verdad es que estamos separados de Dios, ¿sí? Ahora, una vez que nos abre los ojos y nosotros creemos por fe, el Espíritu Santo nos muestra que ahora somos de Él. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Pero Dios, ya Él nos dio vida, recuerden, tiempo pasado. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y dice aquí, pero Dios que es rico en misericordia.
Antes de que Dios obrara, nosotros, igual que Adán, teníamos sin esperanza, no había nada que podamos hacer. Miren el ejemplo que encontramos aquí, el ejemplo de Jonás. Sí, cuando usted lee el libro de Jonás y ve lo que le pasó cuando Jonás estaba dentro del pez, él no podía hacer una llamada y decir, por favor, estoy en este pez, les mando la ubicación, vengan y sáquenme. No podía, no había nada que pueda hacer. Eh, Él estaba sin esperanza, no podía nada, no había nada que podría hacer. Él en sí mismo no podía escapar del vientre del pez. Si Dios no hubiera hecho algo para librarlo, Jonás hubiera muerto y no habría sido librado. Pero Dios, que es rico en misericordia, recuerde, la misericordia es no darnos lo que nos merecemos. Más bien Dios nos da su gracia y nos da algo que no nos merecemos y es la salvación. ¿Ok? Entonces, sigo leyendo nuestro estudio y si ustedes tienen comentarios o preguntas, por favor háganlos o anoten un comentario eh, eh, con su pregunta para poder después estudiar juntos, ¿ok? Dice nuestro estudio, eso es exactamente como estábamos en Adán, muertos espiritualmente, sin nada que podamos hacer. Si Dios no hubiera hecho algo para rescatarnos, todos hubiéramos muertos en nuestros pecados y hubiéramos ido al infierno para ser castigados eternamente. ¿Sí? Por eso dice, pero Dios. Dice, pero es una oposición a nuestro estado. Dios hizo algo para salvarnos. ¿Ya? No hay manera de librarnos por nosotros mismos. De la misma manera que Jonás no podía hacer nada, nosotros no podíamos salvarnos, estar libres de la condición de pecado, de la muerte eterna que ganamos gracias al pecado en nuestras vidas. Todos y cada uno de los seres humanos nacimos pecadores y también pecamos por práctica, ¿ok? No queremos nada con Dios. Por esa razón, Dios, y Él es el que se lleva la gloria, dio el primer paso. Él mandó a su Hijo Jesucristo, Él mandó al Espíritu Santo para convencer al mundo de justicia, juicio y de pecado, y es Él el que nos abre los ojos para ver la verdad. Él hizo esto en nuestras vidas y porque creímos en lo que Él hizo, nos salvó, nos hizo hijos de Él, ¿ya? Pero Pablo dijo que Dios es rico en misericordia y nos ama con gran amor. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Nosotros merecemos el infierno, pero Dios nos da vida eterna en el cielo con Él. Podríamos pasar horas meditando en el cuadro que Pablo describe aquí. Nacimos pecadores, separados de Dios. Éramos sus enemigos bajo la autoridad de Satanás, controlados por la carne. Éramos hijos de la ira de Dios, encaminados hacia una eternidad en el infierno. Todo eso lo teníamos en Adán, en nuestra posición en Adán. Éramos, ya no más. Sí, pero Dios, quien abunda en no dar al hombre lo que merece, y debido a su gran amor por nosotros, nos hizo vivir junto con Cristo. La gracia de Dios y su amor fueron tan grandes que no nos permitió permanecer separados de Él. Eso es la obra de Cristo Jesús en la cruz. La justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado, pero su gracia y amor no permitiría cargar con ese castigo por nosotros mismos y lo llevaron a enviar a su propio Hijo para llevar el castigo por nosotros, para que pudiéramos ser restablecidos a la unidad con Él. Esto es Dios, este es nuestro Dios, Él hizo eso. Si cualquiera que no tiene claro lo que es la salvación, piensa que le debe algo a Dios o piensa que él tiene que hacer algo para ganar el favor de Dios. Ninguno de los dos sirve. No podemos ser salvos por nuestros propios medios y tampoco podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Ambos son por el poder del Espíritu Santo, por la vida de Cristo en nosotros, por el poder del Espíritu Santo. Ahora, lo que Cristo hizo
es que nos libertó de nuestra antigua posición de pecado y separación de Dios y nos ha dado una nueva posición de vida y santidad en Él. ¿Sí? La posición es la que cambia. Esa posición de enemigos de Dios ya no la tenemos más alguien que ha nacido de nuevo. Ahora la posición de alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha creído en el Evangelio, en la obra de Jesucristo, es una posición de intimidad con Dios, así de cercano como el Hijo Jesucristo está del Padre, inseparable, así estamos nosotros, porque estamos en Cristo Jesús. Sí, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice Romanos 8. ¿Sí? Es, es el Espíritu Santo que nos deja ver esto de lo que somos y ese es el anhelo del apóstol Pablo al escribir que los creyentes corintios, perdón, que los creyentes efesios, recuerden la introducción de esta carta, fueron dirigidos para varias iglesias y también es para nosotros. Sepamos quiénes somos en Cristo Jesús, que ha cambiado nuestra posición. Ya no estamos muertos al pecado, más bien dicho, no estamos muertos a Dios, sino muertos al pecado y vivos para con Dios. ¿Ok? Ahora leo nuevamente el versículo 6 y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó. ¿De qué habla la resurrección? Cristo Jesús fue muerto, fue sepultado y al tercer día resucitó. Ahora nosotros juntamente con Él resucitamos, pero no se trata que Dios mejora la carne o le cura o le sana, no, tiene que morir. Y el lugar de muerte es en la cruz. Sí, es por lo que Cristo hizo. Esa es nuestra identificación con nuestro funeral. Si no ves eso, que has muerto juntamente con Cristo, que en la cruz Cristo crucificó al hombre viejo, entonces vas a seguir tratando de hacerlo en tus fuerzas. Pero aquí la verdad es que ahora fuimos nosotros resucitados juntamente con Él, porque antes de eso ya morimos juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2:6. Esto es lo mismo que Pablo escribió en Romanos 6, donde dijo que debido a la muerte sustituta de Cristo por nosotros y al hecho de que hemos sido posicionados en Cristo por el Espíritu Santo, todo lo que le ha pasado a Él nos ha pasado a nosotros también, ¿sí? Lo que le pasó a Cristo Jesús, le pasó a usted y a mí en aquella cruz. Es la obra terminada de Él, ¿sí? Ahora, cuando andamos en la carne, es decir, no en confianza en el Espíritu Santo, sino confianza en nosotros mismos, el que manda no es Dios, sino el yo. Y el yo no puede agradar a Dios. El yo fue crucificado en esa cruz, ¿sí? Pero cuando estamos en la carne, el yo está mandando en nuestras vidas y no está en el lugar que le corresponde. El lugar que le corresponde es muerto juntamente con Cristo. ¿Sí? El lugar que a nosotros nos corresponde hoy en día es de resurrección, de resucitados por el poder del Espíritu Santo, es la vida resucitada de Jesucristo que vive en el creyente que confía en Él aquí en esta tierra, ¿sí? Es un pedacito de cielo aquí en una tierra llena de miseria, ¿ok? Y dice aquí, Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Él fue sepultado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Perdón, Él fue sepultado, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Nosotros también hemos sido llamados a caminar en vida nueva. Romanos 6:4. Les leo Romanos 6:4, mis amados hermanos. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Andemos. Es nuestra manera de caminar, de comportarnos, del poder para vivir la vida cristiana. No es en la posición en Adán.
no es muerto espiritualmente. Es en nuestra posición en Cristo Jesús, es la única manera de poder vivir la vida cristiana. Para andar de esa manera es por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, no por nuestro propio poder. Es por el poder del Espíritu Santo. Y dice aquí, Romanos 6:4, ¿no? Que acabamos de leer. Así también nosotros andemos en vida nueva, y esa vida nueva es la vida resucitada de Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, miren lo que dice aquí. Aunque Dios dice que esto es lo que ahora somos en Cristo, frecuentemente no nos sentimos ni actuamos como si este hecho fuera verdad. Esto sucede porque el proceso de nuestros hechos diarios que llega a hacerse digno de nuestra posición. Leo de nuevo, ¿ok? Esto sucede porque el proceso de nuestros hechos diarios que llega a hacerse digno de nuestra posición es un proceso largo y lento que el Espíritu Santo está realizando en nuestras vidas. Aceptar su amor mientras somos indignos es un gran problema para nosotros. ¿Ok? Yo no me comporto bien, me molesto durante el día, miento. ¿Cómo es que puedo aceptar el amor de Dios? No es por mis obras, es por el creer en la verdad, es por el Espíritu Santo que me capacita y produce en mí la vida de Jesucristo. Él no miente. Cuando usted miente, no vaya a decir que es por Dios, es porque en lugar de que el yo esté en el lugar que le corresponde, que es el lugar de muerte, está tratando de defenderse, está tomando el lugar que no le corresponde, que solamente le corresponde al Espíritu Santo gobernando nuestro ser, nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones. ¿Sí? Entonces dice aquí, aceptar su amor mientras somos indignos es un gran problema para nosotros. Este proceso empieza con el conocimiento. Primero el Espíritu Santo empieza por revelarnos lo que es nuestro y lo que somos en Cristo. Después, al mismo tiempo, que nuestros corazones se convencen de la verdad, la creemos y la verdad en la que hemos confiado producirá la imagen de Cristo en nuestras vidas. Nuestro enfoque no debe ser tratar de ser más como Cristo. Nuestro enfoque debe estar en el Espíritu, cuyo ministerio es guiarnos a la verdad. El resultado será la semejanza a Cristo. Esto es la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas, no la nuestra. ¿Sí? Hermanos amados, y cuán importante es que nosotros recordemos esto, nuestra posición en Él. ¿Sí? Cambió. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia. ¿Sí? No por nuestro obrar. Cuando entendemos esto, que no es por nosotros mismos, sino por la obra de Él, también entendemos por fe, por el obrar del Espíritu en nuestras vidas, que la vida cristiana también es por fe, es por la obra de Él en nosotros. ¿Sí? No es posible una vida que agrade a Dios en nuestras propias fuerzas. Es siempre por la obra terminada de Cristo Jesús, por la obra de Él en nuestras vidas, por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos amados, hoy vamos a estudiar hasta aquí en nuestra sección de ricos en Cristo. La próxima semana continuamos y le animo a que siga pendiente de los estudios, a siga estudiando en su casa. Si tiene alguna pregunta, por favor, mándeme un mensaje que estamos listos para responderle y estudiar juntos para crecer y aprender del Señor. ¿Ok? Que tenga una buena semana, confiando en nuestro Dios, dependiendo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Saludos, hermanos amados.